Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del principio 90-10. ¿Qué tal, Luis Cruz de Secretos de Marketing Efectivo de luisvicentecruz.com, de wasanga.com? Bienvenidos al episodio de hoy. En el episodio de hoy estoy muy emocionado porque es un principio que me gusta mucho. Me gusta mucho siempre practicarlo, decirlo, tenerlo en cuenta. Es el principio 90-10. Si tú sabrás o habrás leído por ahí, seguramente sí, está el principio 80-20 que lo, que lo definió por primera vez Wilfredo Pareto. Este principio es muy interesante porque nos da un panorama bastante cierto, bastante certero de lo que sucede en nuestras acciones en la vida cotidiana referente a la parte política, a la parte económica, a la parte de casi cualquier evento que ocurra en nuestra vida o en la vida de la sociedad. Generalmente esta regla del 80-20 se cumple. Digo, no es algo, y los expertos están conscientes de que no es algo muy preciso, efectivamente 80-20, pero en el mayor de las veces, el 80% de las veces, pudiéramos decirlo, aplicando la ley de Pareto, se aplica. Y también existe otro concepto un poquito más ajustado, que es el principio 90-10. Entonces, a mí me gusta más utilizar el principio 90-10. Al final de cuentas, lo que tenemos que entender es que esto es un parámetro. A mí me encanta este parámetro porque, como les comento, te permite definir o tratar de entender los sistemas o la situación que está pasando. Te permite dar ese porcentaje extra de esfuerzo para lograr tus sueños, para lograr tus metas. Generalmente eh, la cuestión del 90-10, te voy a contar una historia que sucede. Es una historia muy interesante porque está el papá desayunando con su familia y de repente a su hija se le cae el café del papá, se le cae, mueve la mano y se cae el café, se derrama en la camisa del papá. Entonces el papá, furioso, le grita, dice cosas muy fuertes, se sulfura, se enoja. Entonces le grita a su hija, le grita a su esposa. Entonces así se va al trabajo, la niña se va llorando, tiene la niña un muy mal día en su escuela, perdón. El papá tiene un muy mal día en su trabajo porque se enojó y le gritó a su hija, a su esposa, de cómo es posible que haya sucedido esa situación. Entonces regresa a su casa y su hija y su esposa están sentidos con él, no le hablan, hay un distanciamiento, ¿sí? Entonces empieza una serie de problemas. Entonces, el 10% de esta situación pudo haberse evitado, ¿sí? El 10% de las situaciones que vivimos depende del 90% de nuestra reacción. Eso es lo que habla el principio 90-10. Es muy interesante porque entonces imagínense lo contrario, si está esta historia en la que la reacción del papá ahora fue diferente, se le cayó el café, se derramó, su hija le derramó el café en la camisa del papá. El papá dice: mi hija, no te preocupes, solamente ten cuidado para la próxima vez, está todo bien. Va, se cambia de camisa, su hija se despide para ir al colegio de una manera agradeciéndole su reacción y que no se haya enojado con ella, y una serie de sucesos que
son totalmente diferentes a la primera reacción. Entonces realmente este principio aquí lo que nos dice, y es muy interesante, que este 10% de las situaciones que nos suceden a diario dependen del 90% de cómo reaccionamos. Entonces este principio lo puedes utilizar para todo prácticamente en nuestra vida. Generalmente yo siempre esto lo veo en estadísticas pues de emprendimientos, de negocios. Como tú sabes, las estadísticas de los nuevos emprendimientos son muy bajos. Solamente 1 de cada 5 negocios dura los primeros 5 años. Los negocios de emprendedores, inclusive en los negocios por internet es lo mismo. Solamente el 10% de las personas que se esfuerzan, o más bien el 10% de las personas que generalmente compran un curso o se dedican a hacer negocios por internet, van a tener éxito. Y esto no es una estadística que te debe de asustar. Al contrario, yo veo que esta es una estadística que te puede a ti dar ese valor, te puede dar ese empuje que necesitas para estar dentro de ese 10%. A mí me encanta este tema, por eso te lo comento, porque te permite estar consciente de lo que sucede, de estar consciente de las estadísticas, estar consciente de las situaciones, ¿sí? Estar consciente de que no debes de estar en ese 90% de las estadísticas. Tú tienes que esforzarte siempre, me gusta decirlo, tienes que estar siempre en ese 10%. ¿Sí? En el 10% de las personas que tienen éxito, en el 10% de las personas que toman acción, en el 10% de las personas que realmente logran sus sueños porque trabajan. ¿Sí? Si fuera esto fácil, si cualquier cosa fuera fácil, digo, el 90% de las personas lo harían, ¿sí? Pero las cosas suceden de otra manera. Y estar consciente de ese 10%, de ese principio 90-10, nos permite enfocarnos en hacer las cosas, ¿sí? Ya dice por ahí el dicho también que me encanta, que dice que si siempre tratas de hacerlo fácil, la vida será difícil. Y si siempre haces lo difícil, la vida será fácil. ¿Tiene sentido? No malentiendas, no quiere decir que siempre nos estemos complicando, pero a lo que se refiere es que tienes que dar ese porcentaje extra para estar en ese 10%. ¿Qué quieres? ¿Estar en el 90% o estar en el 10%? Definitivamente sé lo que vas a decir y a todos nos interesa, tú como emprendedor, como realmente, yo siempre lo he dicho y me encanta decirlo, que el éxito está garantizado, ¿sí? Si estás en ese 10%, estás garantizando el éxito. ¿Qué necesitas para ese 10%? Tomar acción. Tomar acción, realmente comprometerte con tus sueños, enfocarte con tus sueños y seguramente estarás dentro del 10% de las estadísticas y me dará mucho gusto saber, y a ti también, obviamente te dará mucho gusto que siempre estás en ese 10%. Entonces, la invitación del día de hoy, el episodio de hoy, es que siempre trates de estar en ese 10%, todo lo que hagas, no solamente negocios, sino en toda tu vida, que tus reacciones sean, el 90% de las reacciones sean diferentes a cómo las demás gente reacciona, que no vayas a tener algún problema fuerte, o que tú sepas y estés consciente de que tus reacciones definen y dirigen tu vida y tu día. No le eches la culpa a nadie más, la culpa las tenemos nosotros de cómo nos va en el día, en la vida. No le echemos la culpa al gobierno, no le echemos la culpa a las cuestiones que no son nada, no tienen nada que ver con nuestra vida. Nosotros somos 90% responsables de lo que nos pasa. Esto es todo por el día de hoy en este episodio. Me dio mucho gusto verte el día de hoy. Por favor, escríbete, da clic en los enlaces. Son enlaces de mucho valor para tú como emprendedor, que seas el 10% de esas personas que quieren lograr y hacer algo
importante en su vida, tener una calidad de vida increíble como solamente el 10% de las personas podemos tenerlo o podemos llegar a tenerlo. Es todo por el día de hoy. Me despido, Luis Cruz, de Secretos de Marketing Efectivo de Wasanga.com. Hasta la próxima.